Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Conexión Universitaria, programa realizado por estudiantes de periodismo de la Universidad de La Serena. En esta oportunidad saludamos a nuestros canales asociados, Canal ATV de Andacollo, Canal 5 de Los Vilos, Canal de la Ilustre Municipalidad de Montepatria y Canal Vive Chile Elqui en La Serena y Coquimbo. En esta oportunidad tenemos a una destacada periodista nacional, Viña Marina, egresada de la Universidad de Concepción y madre de 3 hijos. Profesional destacada por su rol en el periodismo político, entrevistas de actualidad, transparencia y fidelidad con sus creencias. Autora del libro Poderosas en el año 2014, el cual trata de mujeres y su rol con el poder en Chile, en una sociedad machista. Anteriormente fue la presentadora del programa Hora 20 en la Red y se ha destacado por ser presentadora en las principales radios informativas del país, como Radio ADN, Radio Bio Bio, Radio La Clave, entre otras. Premio a la Mejor Periodista Televisiva año 2014, Premio Raquel Correa año 2016. De esta forma damos la bienvenida a Beatriz Sánchez Muñoz. ¿Cómo está, Beatriz? Muy bienvenida acá a Conexión Universitaria desde el campus Andrés Bello. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Además que encantada con el día en La Serena, está precioso. Estaba nublado y ahora... Sí, salió el sol. Salió el sol. Y está calurosito también. Bueno, Beatriz, para comenzar andaremos un poco en el tema periodístico. Usted comenzó a estudiar periodismo en la Universidad de Concepción en el año 1989. Sí. ¿Qué le llevó a estudiar periodismo y no otra carrera? Yo creo que como que de a poco he ido sacando las conclusiones de por qué estudié periodismo finalmente. Yo creo que al principio porque me gustaba el fenómeno de las comunicaciones, que además ustedes son personas muy jóvenes, están estudiando hoy día periodismo, pero la época en que yo estudié era bien distinta. Veníamos de una dictadura donde la comunicación había sido súper controlada, pero además no existía internet, por ejemplo. Entonces el rol de los medios de comunicación como los facilitadores de una discusión pública era algo bien apasionante. Entonces primero me gustó el fenómeno de la comunicación. Después, estudiando la carrera, me fui dando cuenta de lo importante que es para que podamos tomar las decisiones de nuestra vida o para poder incorporarnos mejor a la sociedad en que vivimos, el tener la información correcta, el escuchar muchas voces, el que haya un diálogo público. Entonces ahí entendí el rol social que tiene ser periodista, el rol social de las comunicaciones, y eso como que encajó mucho más en las cosas que a mí me gustaba hacer. Así que creo que una va cambiando y evolucionando. Una es una periodista cuando sale de la universidad. Hace 10 años yo era una periodista y hoy día soy otra periodista. Esta es una carrera que va creciendo con una y eso es muy poderoso también. Claro, es muy importante. Beatriz, ¿usted recomendaría a las nuevas generaciones estudiar periodismo? Bueno, yo creo que es una carrera fundamental. Creo que es muy importante que se entienda lo que significa la comunicación pública y la discusión pública y lo que significa la pega de los periodistas y las periodistas. Claro. Creo que hoy día lo que estamos viviendo sí es un cambio grande o bien radical en los medios de comunicación, en su funcionamiento, en su relación con la información que fluye y en su relación con un estatus mundial que se ve de alguna manera interrumpido por la desinformación o la que llaman fake news o montaje, si tú quieres, por la posverdad, por todos estos conceptos que surgen a raíz de las redes sociales. Entonces creo que es una muy buena carrera. Creo que tiene que ir también evolucionando de acuerdo a cómo evoluciona el mundo, no puede quedarse atrás. Y creo que hoy día también los medios de comunicación tienen que hacer una relectura que no están haciendo adecuadamente, creo yo, de cómo evoluciona también la presencia, el negocio, el impacto de los medios de comunicación. En las escuelas de periodismo siempre te enseñan a ser lo más imparcial y objetiva posible. En este sentido, ¿usted siente que de alguna forma su rol de periodista se vio afectado por su carrera política? Dos cosas. Lo primero, la objetividad no existe. Yo creo que nos enseñaban en algún momento que la objetividad existe y la verdad es que la objetividad no existe. Las cosas son subjetivas, todos las vemos con la misma carga que tengamos personal, de información, en fin. Eso es lo primero que hay que saber. Otra cosa es hacer la pega con responsabilidad. Eso sí, o sea, como cualquier otra pega, esto tiene que ser de manera responsable. Entonces, bueno, eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que nunca voy a poder ser nuevamente periodista de medios de comunicación. Y eso es por haber ingresado a la política. Porque una cosa, que es lo que yo hacía antes, que es hablar desde un lugar político.
Yo hablaba desde una posición política. Yo tenía muy claro y desde ahí decía, y no era oculto, digamos. Yo siempre dije por quién votaba, por ejemplo, siempre fui transparente en fijar posiciones. Eso es una cosa para hacer la pega de una. Otra cosa es cuando tú ya representas a un sector político y creo que ahí no hay vuelta atrás. Hacer el periodismo activo o el periodismo más de medios de comunicación masivos que era el que hacía antes. Así que, claro, ahí no tiene vuelta atrás. Hice mi propio duelo de dejar la pega. Y en este contexto, entonces, ¿cuál ha sido el trabajo que usted ha desarrollado en el medio de comunicación Clever? Lo que pasa es que ese es un medio que hace también activismo político. Y yo creo que los medios de comunicación están en un amplio registro de hacer un periodismo que pueda tomar posiciones. El tema que yo creo que es fundamental hoy día es que hay que ser transparentes. Nosotros desde un principio, cuando uno pincha quiénes somos, cuál es nuestra motivación como Clever, decimos, este es un medio de inspiración frente amplista, decimos claramente quiénes son los directores y directoras, quiénes integran el comité editorial y no tratamos de decir o proclamar una cierta objetividad que no existe. Y me parece que eso es lo responsable, a eso me refiero con responsabilidad. Entonces, este es un medio activista también, o sea, habla desde un sector, busca además potenciar un propio sector y hace un tipo de periodismo. El tema es que tiene que ser transparente, o sea, que la ciudadanía cuando abra la página web Clever, sepa qué es lo que va a encontrar ahí. Claro, toda la transparencia es fundamental acá en periodismo. Y la verdad, hoy. Así es, y también transparentar las posiciones, porque siempre hay que preguntarse, y hay un periodista español que tiene muchos libros y que habla sobre la desinformación y sobre quién está detrás de los medios, es quién me habla a través de un titular. Por ejemplo, ¿quién me habla cuando leo un titular del Mercurio? ¿Quién me habla cuando veo un titular de Mega? Cuando Mega, el dueño, es uno de los dueños de los grandes grupos económicos de Chile. ¿Quién me habla en un titular de Canal 13 cuando el dueño es Luxich, que es de otro de los grandes grupos económicos en Chile? Entonces, creo que esa es una información que hoy día no se transparenta y que debe estar muy presente para que cada uno sepa y cada una sepa desde dónde habla cada uno de los medios de comunicación. ¿Piensa que los grandes medios manipulan la información? Yo creo que no la manipula, pero sí tiene una línea editorial. Eso no es manipular. Lo que sí me parece que está mal, y eso es lo que nos hace falta, es que tú tienes que transparentar la línea editorial que tienes. Por ejemplo, cada vez que Canal 13 haga una nota que tiene que ver con nuestro sistema financiero o nuestro sistema económico o hable de los bancos o de los préstamos, tiene que aclarar que el mismo dueño de ese canal de televisión es dueño además de un banco y que es uno de los bancos más importantes de la plaza, como es el Banco de Chile. Y creo que eso no pasa. Cada vez que Heller hable de la Universidad de Chile, en el canal, en Mega, deberían decir que él es dueño del Club Universidad de Chile. Y eso tampoco pasa. A eso me refiero con que no se manipula la información, porque no me refiero a eso, sino que me refiero a que no se completa ni se entrega la información completa. Y yo creo que eso es vital para uno mantener credibilidad en los medios de comunicación. Porque hoy día creo que eso no se sostiene. Y también porque con la información como fluye hoy día, con el riesgo de la desinformación, el que no es responsable lo único que hace es agregar un poquito más a que exista esta distancia o desconfianza con los medios de comunicación. Bueno, Beatriz, tanto en el año 2018 y el año 2019, los medios de comunicación han sido afectados por una ola masiva de despidos. El último ocurrió en la familia Edwards, donde no solo periodistas fueron despedidos, sino que también trabajadores administrativos y en fin. ¿Qué opinión podría dar respecto a estos acontecimientos? Pero sobre todo lo que ocurre en la televisión, en los medios de televisión. Bueno, yo creo que es una lástima porque cuando los medios van perdiendo la cantidad de personas que trabajan en ellos, evidentemente su calidad baja. Y eso es notorio. Vamos a empezar a encontrar más errores, vamos a empezar a encontrar información con menos despliegue, con menos profundidad. Eso es así. O sea, los medios no funcionan igual con 100 que con 50 personas. Pese a que nos tratan de vender que sí, la verdad es que no. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que hoy día es una industria que está en disputa. ¿A qué me refiero con esto? Que creo que la información es demasiado importante. No puede ser un misterio, o sea, yo creo que es bien obvio cuando en Chile los grandes grupos económicos o los grandes sectores de la economía chilena luchan por tener un medio de comunicación, es porque ahí hay algo que importa. Entonces, ¿por qué
Andrónico Luksic, y vuelvo a las mismas familias que vamos a escuchar siempre en Chile, quiere comprar una serie de radios y además tener Canal 13? ¿Por qué Heller, que es de la familia Solari, que es uno de los grandes grupos económicos de Chile, no solo se compró Mega, sino que además también tiene 5 radios? ¿Por qué Álvaro Sayé, que es otro de los grandes grupos económicos, tiene la tercera y quiso tener una cadena de radios también? ¿Por qué la Cámara Chilena de la Construcción, apenas se vendió una radio en Santiago, la compró inmediatamente, que fue la Radio Paula, que hoy día es se llama Pauta o En Pauta, y es de la Cámara Chilena de la Construcción? Bueno, porque los grupos económicos entienden la importancia de manejar medios de comunicación. La información, que puede ser que a lo mejor alguien no abra el Mercurio para leerlo, pero el Mercurio está en todos los kioscos y nos dice cuál es la agenda, o sea, nos dice cuáles son los temas de los que tenemos que hablar. La agenda setting. Ahí está el poder, exactamente, el setting que se dice, o la agenda. Eso es muy importante. Eso es un poder que no es, creo, de una conversación habitual, pero que lo tienen muy claro los grupos económicos. Entonces, lo primero es que la concentración de medios afecta la calidad de los medios, porque afecta la información y afecta la democracia. Hoy día, ¿cuántas voces públicas tenemos en el discurso? La verdad es que bastante pocas. ¿Cuántas voces disidentes tenemos? La verdad es que bastante pocas. ¿Cuál es la mirada de sociedad que tenemos? La verdad es que bastante estrecha. Y eso tiene que ver con la concentración mediática. Entonces ahí ya hay un tema que tendríamos que hacernos cargo, que el Estado debería mirar con mucha más atención. Lo segundo es que, a propósito de los avances tecnológicos con las nuevas plataformas, y con eso me refiero, por ejemplo, a una plataforma como Netflix o como Primetime Amazon y así sucesivamente, o con las distintas experiencias de portales o páginas web de noticias, que ahora no son diarios en Internet, sino que son multiplataformas por Internet. El negocio de los medios de comunicación, la industria, para que se entienda bien, el producto ha ido cambiando. Entonces, un canal público, por ejemplo, Televisión Nacional, pero otros canales también, no pueden seguir comportándose como era la industria de los años 2000, cuando estamos en el 2019. Y yo creo que ahí hay un problema. Los diarios no pueden seguir existiendo de la misma forma como existían hace 10 años, cuando hoy día hay multiplataforma en portales que les ganan en tiempo, en atractivo, en voz, en audio, en color, en todo. Entonces, ahí creo que la industria de los medios tiene que ir girando a adaptarse a los nuevos tiempos. Reinventarse. Y pongo un ejemplo. En España, los canales abiertos, por ejemplo, están haciendo muchas series y las ponen en sus plataformas, se las venden a Netflix, negocian con ellos. Entonces eso ha ayudado a que mantengan todavía su poderío económico. Lo mismo pasa con la BBC, por ejemplo, en Inglaterra. En Chile eso todavía no está pasando, todavía se siguen pagando sueldos millonarios a ejecutivos, millonarios a conductores y conductoras, y creo que ya la industria no da. Hoy día, por ejemplo, un buen producto en rating tiene 18 o 20 puntos, antes tenía 40 puntos. Hoy día la publicidad en tele no vale lo mismo que antes, entonces creo que esa industria tiene que ir girando para poder adaptarse a los nuevos tiempos, y eso ha sido lento. Y lamentablemente, y como en las distintas industrias de Chile, la gente que paga los platos rotos es la gente que está como al último lado del eslabón. Muchas veces son los periodistas, las periodistas, los camarógrafos, las camarógrafas, y no hay una redistribución mejor de cuánto es el ingreso por salario, por ejemplo. Entonces, creo que ahí hay un ajuste gigante, y si no se hace un ajuste, y que no me refiero a echar gente, sino un ajuste en la mirada que hay sobre la industria, va a haber más despidos. Ahora vamos a ahondar un poco en un tema más personal. En una entrevista en la revista Paula, en junio del 2017, usted señaló que no se consideraba una supermujer, sino una persona coherente. ¿Con esto se refiere a ser coherente como candidata, como mujer, como periodista? Yo creo que todas las anteriores, porque no creo que una se desdobla y que una es un tipo de periodista y que es un tipo de política y que es un tipo de mujer. Yo creo que una es la misma en todas las versiones, digamos. Y decía y creo que me refería más bien a un tema que yo creo que es una trampa súper perversa con nosotras las mujeres en Chile, y que además se destaca en la publicidad, se destaca en los mensajes que da un gobierno como este de Piñera, que es como la supermujer, ¿no? La que puede hacer todo bien y con una sonrisa y que no se le mueve una pestaña. Y yo creo que eso de que nos digan y que nosotros estemos orgullosas de que podemos caminar y mascar chicle es una trampa, porque eso quiere decir que podemos hacer 1000 cosas, y la verdad es que es agotador. No solo las mujeres que trabajan afuera de la casa trabajan
3 o 4 horas más porque trabajan adentro de la casa también. Ganamos menos plata. Se supone que vamos a estar a cargo del hijo, pero al mismo tiempo trabajar y mantener todo bien, y además tenemos que estar felices de hacerlo. Entonces, y guapas. Y efectivamente nos dicen además cuál es el patrón de belleza que deberíamos tener y si cómo nos debemos vestir, cómo deberíamos tener el pelo, cómo nos deberíamos maquillar, en fin. Entonces creo que yo rechazo esa supermujer. Yo no quiero ser ninguna supermujer, no quiero mascar chicle, andar y caminar al mismo tiempo. Quiero tener las mismas cargas y los mismos deberes y derechos que tiene el resto de la ciudadanía. Entonces se nos carga mucho la mano. Yo creo que hacía referencia, digamos, a eso, que no me interesa ser como una supermujer en ninguna de las dimensiones. Y si pudiera decir los hitos que ha marcado su vida, ¿cuáles serían y qué significado le entrega hoy en día? Que no sé cuánto cambia esta respuesta, cuando uno sigue viviendo y va mirando para atrás, y me imagino que uno va cambiando los hitos. Creo que para mí fue muy importante no nacer en Santiago, sino en regiones, porque creo que cuando uno mira pese a que yo nací en Viña, y Viña está cerca de Santiago, yo desde que nací hasta como los 17 años, que me fui a estudiar afuera, a Concepción, habré ido a Santiago 3 veces. Antes uno viajaba mucho menos por Chile de lo que se viaja hoy día. Entonces, nacer fuera de Santiago genera un carácter en la persona. Cuando estás fuera de la capital, que es como que se lleva toda la concentración, genera otro carácter. Estudié además en la Universidad de Concepción, que creo que ese es otro hito. No haber estudiado en las clásicas universidades para todo lo que vino después, ¿no? Es como que Chile de repente se abre en la voz pública, o quienes tienen derecho a ser voz pública, cuando se viene de un grupito de colegios o de un par de universidades que habitualmente están en Santiago. Y creo que esa diversidad que se genera con gente que venga desde otros lados es súper importante, y para mí yo estoy muy orgullosa de haber estudiado en la Universidad de Concepción. Creo que un hito fue cuando chica, que me tocó vivir en Inglaterra un par de años porque mi padre estaba haciendo un grado allá y venía de un país donde todo estaba muy cerrado, en plena dictadura, y era un país como Inglaterra, donde, bueno, estaba justamente llegando al gobierno Margaret Thatcher, entonces venían cambios y había protestas, era como del cielo a la tierra, del blanco al negro pasar, y fue muy interesante. Yo creo que marca cosas que uno no se da cuenta hasta cuando es adulta. Creo que haber sido mamá tan joven, haber intentado un aborto, haberlo hecho público porque soy activista por el aborto en la mujer, también marcó uno de mis hitos. El desarrollarme como la periodista que quería ser también. Y con esto no quiero decir que una planifique, así diga, de aquí a 10 años más quiero estar acá, sino que más bien tiene que ver con todos los años ir reencontrándome o reenamorándome de una carrera y tratando de hacerla de la manera más satisfactoria posible, de sentirme contenta conmigo misma, como bien plena. Y tuve siempre esa posibilidad o esa suerte o buscando ese camino, y también para mí eso es importante. Bueno, y el otro hito es la campaña presidencial, que fue algo que jamás yo habría puesto en un libro hace 10 años, ¿no? Bueno, y con esta respuesta de Beatriz nos vamos a una pequeña pausa en Conexión Universitaria. Bueno, y estamos de regreso acá en Conexión Universitaria con la periodista Beatriz Sánchez. En este bloque queremos profundizar un poco con el movimiento feminista y lo que ocurrió en la vitrina acá en Chile y en el mundo. Bajo ese contexto, esta casa de estudios y otras a nivel nacional, hubo movilizaciones en el contexto de los derechos de la mujer, bueno, bajo eso, ¿qué opinión tiene al respecto de este movimiento y de lo que ocurre tanto a nivel nacional e internacional? Lo primero es que yo creo que cada vez que las mujeres conquistado derechos, y en general la ciudadanía ha conquistado derechos, nunca han venido desde la élite hacia abajo, sino que siempre se han conquistado con lucha. Sí. Eso siempre ha sido así. Nunca ha sido que un gobernante diga, creo que aquí hace falta esto, lo vamos a dar, sino que es más bien una conquista que tiene que ver con pelear en las calles, salir a protestar, marchas, tomas, en fin, y tenemos una historia trágica y una historia también hermosa de marchas durante toda la existencia de Chile, además. Y la ola feminista no escapa mucho a eso. Creo que surge además como una sintonía mundial en temas bien precisos que tienen que ver con nuestros derechos. Entonces, si bien se consiguió, por ejemplo, hace mucho tiempo y se está cumpliendo el centenario y en fin, de la lucha que hicieron mujeres en todas partes del mundo por el derecho a voto, y uno hoy día, 2019, no se imagina que las mujeres no pudiéramos votar, por ejemplo. Espero que en 50 o 100 años más se digan, hoy como vivían las mujeres por allá por el 2019. Entonces, creo que esta es una evolución,
mí me encantaría que fuera mucho más rápida, creo que es de avances y retrocesos, y por eso se llaman olas feministas, pero creo que hay una sintonía mundial y que tenía un objetivo bien claro y que era como nuestra seguridad en distintos espacios. Hoy día las universitarias se levantaron en Chile para pelear por espacios seguros donde estudiaban. Y a ellos les secundaron muchas mujeres en sus espacios, en las mismas universidades, mujeres que trabajan en universidades por un espacio seguro en donde trabajan. Y creo que se abrió una discusión en Chile que no estaba abierta respecto a eso. Y se unen otros tipos de violencia, como la violencia callejera, y me parece que había un foco muy importante. Creo que hablar de feminismo y que el feminismo haya llegado a ser portada de los diarios o que se hablara en un matinal en Chile es un avance y es una ganada del movimiento feminista, sin desconocer todo lo que se ha hecho antes, desde que el MEMS partió con antes de la mitad del siglo pasado peleando por el derecho a voto, hasta las mujeres que se movilizaron para pedir democracia en Chile en dictadura y que primero se organizaron las mujeres y después la siguieron los partidos políticos. Entonces creo que Chile tiene historia de movilizaciones de mujeres para ir ganando derechos y este año pasó esto mismo y me parece que era un momento en que se dio porque estaban pasando cosas y creo que se lograron muchas cosas también, así que me alegra que haya sucedido esto con una sintonía mundial este 2018. Creo que el que muchas universitarias secundarias también se hayan levantado a lo largo de Chile, porque esta movilización no partió en la Universidad de Chile, partió en Valdivia y de ahí se sumaron otras escuelas, creo que marca un antes y un después respecto a que hoy día vamos a tener protocolos. O en la mayor parte de las universidades, si es que no están terminados, están en proceso, pero hay una serie de protocolos que no solamente abarcan un ámbito que tiene que ver con efectivamente los casos de acoso o de abuso, sino que también se meten a escarbar en otros asuntos. Por ejemplo, el caso en algunas universidades de la subcontratación de mujeres y que habitualmente son más mujeres las subcontratadas, o en el caso de las funcionarias y cuáles son sus derechos en los distintos trabajos. Además, ¿qué pasa con la defensa corporativa que se hacía muchas veces de los profesores? O sea, creo que ahí hay una serie de cosas que se ganaron y que antes no se hablaba. Y eso además va a generar como una especie de onda en todas las otras partes, porque ahora yo me pregunto, ¿en los trabajos tenemos protocolos? En mi trabajo hay un protocolo por casos de acoso, entonces creo que desde los distintos sectores se puede ir presionando por algo y eso es un cambio, un antes y un después. Creo que reconocemos, y por eso se aprobó por fin la ley, que la violencia hacia la mujer, y que antes estaba tipificada en Chile como violencia intrafamiliar solamente, hoy día se entiende que la violencia está en distintas áreas de nuestro desarrollo, de nuestra vida cotidiana, en la calle, en el lugar donde trabajamos, en el desplazamiento público, dentro de la casa, en fin. En el pololeo, no solamente cuando tú estás emparejado en el matrimonio. Entonces, eso da pie a que por fin se apruebe una ley de violencia integral mucho más amplia, que sanciona la violencia mucho mayor y que además instala ciertos temas en el debate público. Y creo que eso es algo que se ganó este 2018. En este contexto de los protocolos universitarios, hay una parte de las movilizaciones feministas, una parte de ellas que no están de acuerdo en que se hayan creado esto porque ellas aseguran que se cae simplemente en la legalidad y que, por decirlo menos, el papel, entre comillas, aguanta mucho. ¿Qué puede opinar usted al respecto? Así que el movimiento feminista tiene varias vertientes, hay varios tipos de feminismos, y creo que hay un grupo de mujeres que son feministas autónomas, que yo les tengo mucho respeto. Yo no soy feminista autónoma, yo soy feminista institucional. Yo creo en el cambio desde las instituciones. Y entonces hay muchas feministas que son autónomas y que desconfían, y con razón, de lo que pueden hacer las leyes o de lo que puede hacer un sistema que todavía es patriarcal. O sea, todavía las mujeres estamos tratando de ir girando una cultura de instituciones, que es este sistema patriarcal que funciona con ciertas reglas impuestas por quienes siempre han estado dominando o quienes siempre han estado en el poder, que son hombres, básicamente rectores de universidad, decanos, directores de carrera. Eso ha ido evolucionando, pero hasta hace muy poco tiempo todas las direcciones en las universidades, en las escuelas, en Chile en general, eran direcciones de hombres. Entonces las instituciones hoy día son instituciones que fueron diseñadas con esta óptica, no para que nosotras nos podamos integrar en plenitud. Entonces hay mujeres que dicen, es imposible cambiar instituciones que están hechas de manera patriarcal, o sea, hechas bajo la influencia del poderío y la óptica de un solo género. Y yo entiendo ese reclamo, pero me parece que no hay otra forma de avanzar que no llegar hasta esa institución, por ejemplo,
la Universidad de La Serena, ir abriendo el espacio para que en un tiempo más, ojalá haya una rectora de universidad que desde la institución pueda ir cambiando, más decanas para que desde la institución vayan cambiando. Y ahí creo que se generan esos roces respecto a cuál es el logro de un movimiento. Y a mí la verdad me parece que los logros tienen que quedar en un registro, porque de acuerdo, el papel aguanta mucho, pero también estamos nosotras para hacer cumplir el papel. Y pongo otro ejemplo. Hoy día en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, son 23,7% de diputadas. Hasta antes de la ley de cuotas, que es una ley, era un 15%, no había por dónde que aumentara este número. La ley de cuotas en otras partes del mundo ha provocado que los parlamentos lleguen a ser 50 y 50. Entonces yo sí creo que desde la institucionalidad tú puedes ir cambiando y empujando esos cambios. Algo más equitativo. O sea, equitativo en general, pero para mí, y perdón que me alargue, este tema a mí me apasiona además, pero yo lo que me gusta como contener en esta conversación es que cuando uno habla de feminismo, cuando hablamos de feminismo, hablamos no de una cuestión etérea. Y yo como que lo tomo a la broma, que es como por ejemplo cuando en este gobierno todos se declararon feministas después de la ola feminista, ¿no? Y los ministros y ministra Piñera eran todos feministas. Y la verdad es que se hablaba del feminismo como si fuera, no sé, como la paz mundial, como una cosa así que todos queremos, una cuestión medio etérea, así, como que es súper deseable. Y no, pues el feminismo es una lucha política y el feminismo lo que quiere básicamente es cambiar la estructura de poder, es cambiar el balance de poder que hoy día está solo en manos de un género. Eso es lo que queremos hacer. No es simplemente una cancha igualita, sino cambiar de cancha, por ponerlo en plano futbolero si queremos. Entonces, creo que hay que tener muy presente eso como para entender de qué manera tú vas cambiando y girando las instituciones, que es en un balance de poder que se entienda distinto. Estamos casi finalizando esta entrevista, pero antes queremos abordar el tema político. Entrar al mundo de la política como candidata presidencial y no como una candidata parlamentaria, por ejemplo. La verdad es que a mí todo esto me pilló muy de sorpresa porque yo nunca me había imaginado ni ser ni candidata como a presidenta de curso del colegio, la verdad. Entonces, creo que, y hay un motor que me interesa, lo he conversado con hartas dirigentes y dirigentes sociales que también se ponen a la cabeza de una organización, que hay un impulso que a mí me interesa del involucrarse en hacer colectivo, que es el impulso inicial, el salir como de este espacio cuadrado cómodo que una tiene. Yo estaba súper cómoda en mi micrófono, en la radio. Yo me creía la muerte haciendo editoriales y haciendo entrevistas y programas políticos y creía que hacía un gran aporte al país. Pero de repente uno se pregunta, ¿siempre me voy a quedar en mi metro cuadrado por las cosas que creo? Cuando veía a tanta gente y las entrevistaba una y otra vez de gente que se involucra, que deja botar las cosas, que a lo mejor algo que lo puede hacer, que puede estar mucho más protegido, más seguro, en fin, y renuncia a eso porque siente que tiene que hacer con más gente, tiene que ir avanzando en un cierto sentido. Entonces, eso es lo que me empezó a dar vuelta en la cabeza. Y creo que es interesante el arriesgarse, el tomar riesgos. Para mí fue una toma de riesgo. Nunca me planteé ser candidata parlamentaria, entonces no es que me dijeran ¿quieres ser parlamentario? Sino me dijeron hagamos una construcción colectiva para poner al Frente Amplio que debute en una elección. Y la verdad es que Chile es un país tan presidencialista que si el Frente Amplio no hubiese llevado candidato o candidata presidencial, no habría existido lo más probable. O sea, es cosa de ver todos los partidos que no llevaron candidatos presidenciales, prácticamente no existen. Exacto. Entonces fue una apuesta, fue además algo que a mí igual me apasionó, que era como un desafío al sistema. Y que arrasó además. O sea, nosotros no sabíamos cómo nos iba a ir, para ser bien honesta, pero era un desafío al sistema, era como poner a una periodista, porque además todos los presidentes o presidentes en este país son médicas o abogados o ingenieros. Entonces, poner una periodista que no había salido como del club de la política, que venía además de regiones en su historia, digamos, no de Santiago, así, como que no tenía el pedigrí para hacer política y viene a desafiar a todas estas, principalmente hombres encorbatados que estaban ahí como instalados en primera línea. Me pareció además que era un desafío gigante, era como un sacudón para Chile, para todas las estructuras, ¿no? Y yo creo que también eso me sedujo en encabezar un proyecto en el que yo creo. Usted ha mencionado anteriormente que votó por Marco Enríquez Ominami. Sí. Entonces, ¿por qué aceptó ser candidata por el Frente Amplio y no por el PRO? Como se podía una imaginar. Y yo nunca milité en el PRO. Yo siempre voté Concertación hasta Bachelet 1, hasta el primer gobierno de Michelle Bachelet. Voté por ella ahí porque era como la posibilidad de tener una presidenta, era una cuestión extraordinaria.
Pero después me decepcionó la Concertación, porque yo creo que la Concertación, si efectivamente era un conglomerado de izquierda, tenía que levantar las banderas que levantamos hoy día en el Frente Amplio, y nunca lo hizo. Entonces, y en el momento en que hice como esta ruptura con quienes había votado siempre, pese a que nunca milité, encontré a Marco Enríquez, que levantó una candidatura que me sedujo mucho, sobre todo por el programa. El programa de gobierno del primer Marco Enríquez era un programa súper interesante, con reforma tributaria, con educación gratuita de calidad, con muchos de los temas que se hablaron después y fueron parte de la misma, por ejemplo, la misma campaña de Michelle Bachelet después. Entonces creo que en ese momento era una súper buena oportunidad de zafar y decir, mira, esta es una posibilidad para Chile, y él también tuvo una súper buena votación. Pero después el mismo Marco Enríquez, que habló tanto de renovar la política, quedó casado en un tema profundo y complejo como es el financiamiento de la política. Entonces yo creo que ahí no podemos... Mira, si tú te financias con los grandes grupos económicos, tú pierdes siempre. O sea, el problema de Chile, pero pierdes en todo sentido, no solamente la credibilidad, sino que pierdes porque siempre los grupos económicos van a obrar en su propio interés. Entonces creo que el Frente Amplio lo que quiso hacer es poner un muro en el financiamiento de la política, de decir, nosotros no nos vamos a financiar ni vamos a recibir aportes de los grandes grupos económicos, y eso que es una apuesta de principios, que yo no te digo que estemos así como zafados de cualquier problema, porque esto siempre es un proceso de construcción, ¿no? Pero creo que eso es muy importante, y ahí Marco Enríquez no tuvo ni la habilidad, ni a lo mejor el apoyo, se equivocó, como ustedes quieran ponerlo, pero a mí me decepcionó mucho, porque creo que eso era algo que no debería haber hecho, no debería haber caído en eso. Y por eso cuando surge el Frente Amplio, con muchas de las ideas que yo siempre respaldé, muchas de las mismas que tenía Marco Enríquez en su momento, bueno, ahí yo me sentí como parte de algo a lo que pertenecía quizás desde antes de saber que yo misma era Frente Amplista. Finalmente, según la última encuesta CADEM, un 17% cree que usted debería ser la próxima candidata presidencial en las elecciones 2021. Y un escenario un poco diferente es la encuesta de Criterias Research, que señalan que José Antonio Kast lidera con un 12% las encuestas. ¿Qué interpretación le podría dar a estas cifras? Yo lo he dicho varias veces y lo voy a seguir diciendo. Nosotros aprendimos, yo en particular, pero yo hablo de nosotros por el comando, pero yo en particular aprendí de manera súper dolorosa lo que significan encuestas manejadas por la derecha en Chile. A nosotros nos daban 8 puntos antes de la elección presidencial, 6 puntos u 11 puntos. A Piñera le daban una cantidad suficiente, incluso la discusión instalada por estas encuestas y potenciada por los medios de comunicación, que no se libran de esta tampoco, era si Piñera ganaba o no en primera vuelta. Esa era la discusión en un momento. Sí. Si Piñera llegaba a superar el 50+1 de los votos. Y cuando se supo la realidad, que fue el día de la elección, nos dimos cuenta lo manipulables que pueden ser las encuestas en Chile. Entonces, hasta que no haya, como pasa en otros países, un órgano público de encuestas o un órgano fiscal de encuestas como el INE, pero de encuestas como hay en España, y todas las encuestas estén en manos de la derecha, yo no le voy a creer nunca a una encuesta, nunca más. O sea, ya aprendí mi elección y la aprendí en forma dolorosa. Entonces, primera disparada, última allá abajo en el barranco, igual no le voy a creer nunca a una encuesta ni las voy a comentar. Bueno, con esta grata entrevista queremos despedir a Beatriz. Agradecemos por participar, por aceptar nuestra invitación acá al programa Conexión Universitaria desde la Casa Central del campus Andrés Bello de la Universidad de La Serena. Bueno, no, a ustedes muchas gracias, lo pasé muy bien, en un día caluroso, muy veraniego aquí en La Serena. Pero irradia energía. De esta forma finalizamos Conexión Universitaria. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales o escribirnos a elperiodismo@userena.cl. Hasta la próxima. Esperando que tengan una grandiosa jornada. Hasta pronto.